En una remota aldea, perdida entre montañas escarpadas y tupidos bosques, un aire de inquietud se cernía sobre las escasas viviendas. El silencio era casi tangible, solo roto por el susurro del viento, que parecía transportar secretos inconfesables. La gente hablaba en voz baja y lanzaba miradas furtivas, como si temieran que el eco de sus palabras pudiera invocar algo inasible. Las noches eran especialmente perturbadoras. La luna, apenas un tenue arco de luz, se escondía tras nubes que teñían el cielo de un tono impenetrable. La llegada de un extraño a la aldea coincidió con un fenómeno inquietante. Círculos oscurecidos aparecieron en los campos, tan perfectamente formados que parecían huellas de una entidad cuya existencia desafiaba toda lógica. Diego, un joven sensible y ansioso, sintió que esos signos lo concernían profundamente. Cada noche, mientras la aldea caía en un sueño inquieto, él se encontraba despierto, asomado por la ventana, abrumado por una creciente sensación de que no estaban solos en el mundo. Con el paso de los días, la leve inquietud que había comenzado a palpitar en su interior se transformó en una angustia abrumadora. Las conversaciones entre los aldeanos se tornaban en suspicacias sobre la figura del extraño, un hombre cuya presencia era tan extraña como opresiva. Nadie sabía de dónde venía, pero su mirada, penetrante y fría como la luna llena, parecía desnudar sus almas. Sentían que conocía sus más profundos temores, y en su presencia el aire se tornaba denso e irrespirable. Intrigado y aterrorizado a la vez, Diego finalmente decidió acercarse. En una breve conversación, el extraño mencionó realidades superpuestas, seres que habitaban más allá del tiempo y la percepción. A medida que escuchaba, la desesperación comenzó a ahogar al joven. ¿Podría este hombre ser, en efecto, un mensajero de lo desconocido? A medida que los días se convertían en semanas, la salud mental de Diego comenzó a deteriorarse. Las noches se transformaron en pesadillas. Seres con siluetas oscuras se movían entre las sombras. Susurros ininteligibles invadían su mente, y su propia existencia se convirtió en un ciclo de delirio. Una noche tras otra, comenzó a notar detalles en su entorno que antes no estaban, formas de vida que se retorcían en el borde de su visión, como si el mundo mismo se estuviera deshilachando. La realidad adquiría una naturaleza líquida, adherida a un caos cósmico que lo envolvía sin compasión. En una de esas noches con luna menguante, impulsado por una mezcla de pánico y determinación, Diego se adentró en el bosque, donde los círculos en la tierra parecían llamarlo, prometiéndole respuestas. El murmullo del viento se transformó en un clamor, resonando en su mente mientras caminaba. La oscuridad se hacía más densa, como si las sombras mismas lo invitaran a cruzar un umbral hacia lo desconocido. Finalmente se detuvo en el centro de uno de aquellos círculos. La tierra vibraba bajo sus pies. Podía sentir el pulso de algo más grande, un eco de un universo paralelo que lo observaba a través de una fisura en la realidad. Fue en ese instante que comprendió. Una presencia que sobrepasaba la razón se asomaba a su mundo. No era un
un ser tangible, sino una amalgama de conciencias, una suma de todas las experiencias humanas y otras especies inimaginables. Con el horror apretando su pecho, entendió que estaban siendo observados y estudiados como fauna en una exhibición para aquellos que ni siquiera tenían nombre. Atrapado en el círculo, un grito ahogado emergió de su garganta, pero el sonido se disipó como el humo en el aire. Sus pensamientos se desvanecieron en un vacío cósmico, inundado de visiones e mundos que deformaban la esencia misma de la realidad. En ese instante final, una risa compartida resonó en su mente, un eco de lo infinito y lo irreconocible. Cuando los aldeanos lo encontraron al amanecer, tendido en el campo, solo quedaba su figura, una carcasa vacía. La insaciable inquietud de la aldea perduraría, porque ahora sabían que el horror era tan insondable como el vasto espacio que los rodeaba y que jamás estarían realmente solos.